Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Un fraternal y caluroso saludo en el Señor. Bienvenidos a este espacio Testigos del Amor de Dios. Un nuevo día que el Señor nos regala por su infinita misericordia y que nos permite estar aquí siendo testigos de su amor. Quiero presentarles a nuestra invitada. Ella nos acompaña desde la ciudad de Cali, aunque es de Venezuela. Y ella es Andreina Camacho. Vamos por aquí a darle paso y a saludarla. ¿Cómo estás, Andreina? Hola Joa, yo muy bien, gracias a Dios, muy contenta de estar aquí el día de hoy y pues hablar sobre lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Andreina, ¿hace cuánto tiempo estás en Colombia? 6 años, ya casi para 7 y yo digo que yo soy una caleña más, amo Cali, amo Colombia y pues me siento muy bendecida de estar aquí, de verdad. Qué rico. ¿Y qué otras ciudades de Colombia conoces? He conocido Bogotá, Medellín es la ciudad donde más he ido. Medellín, sí. Pereira, ¿qué otra ciudad he conocido? Cartagena, Santa Marta, y pueblos. En estos días conocí el Eje Cafetero, muy lindo. Pronto Manizales y pueblos de aquí del Valle del Cauca. A ver, sí, y esos los que he conocido hasta ahora. Bueno, Andreina, entonces empecemos compartiendo ese obrar del Señor en tu vida, ese actuar del Señor en tu vida. Cuéntanos de las raíces. Bueno, mi historia con Dios comenzó desde muy chiquita, pienso que como desde los 7, 8 años, donde yo vivía quedaba una iglesia diagonal a nuestra casa, entonces algo que era muy chévere, que cada vez que salíamos de vacaciones, ahí se hacían planes vacacionales y entonces para mí eso era la felicidad. Yo era súper feliz ahí, yo no veía la hora de salir de vacaciones. Cuando empecé a estudiar sexto grado, a partir de ahí, la primaria, mi mamá me mete en un colegio que es de monjas, entonces también fue una época súper, súper linda porque celebraban a cada rato, pues que si el santo, que si la Virgen, yo no entendía mucho, pero a mí me daba mucha felicidad. Entonces me encantaba cuando nos sacaban al auditorio a practicar las canciones y yo pues me sentía súper feliz en las misas cantando. Me recuerdo el Gloria, nosotros cantábamos el Gloria así como nunca. Fue una época súper linda, eso pues transcurrió como de los 7 hasta los 13 años. Y fue muy bonito hasta que pues mi mamá decide irse a otro estado. Ella decide irse a otro estado, pues digamos que en mi casa, mi mamá y mi papá pues eran creyentes, pero no eran practicantes, no eran personas que practicaban la religión. Ellos se divorciaron cuando yo tenía 6 años y pues en mi hogar, digamos que era feliz, pero pues dentro de muchos conflictos, mi mamá es que se queda como madre soltera de 4 muchachos, nosotros somos 4, y entonces para ella eran demasiados conflictos interiores. Entonces, digamos que una de las cosas para ella saber manejar las situaciones difíciles era irse. Yo pienso que mi mamá tenía como eso de huir. Y entonces ella decide irse para otro estado. Y para mí ese momento fue como si a mí me rompieran el corazón en dos, porque me estaban alejando de lo que a mí me hacía feliz, pues estar en la parroquia, en mi colegio de monjas. Yo recuerdo que yo lloraba y yo lloraba. Y entonces yo le decía, mamá, no nos vayamos, porque es que entonces yo era como muy rebelde con ella, porque yo le decía, es que ya nosotros nos hemos ido y te vas a querer regresar. Y entonces mi mamá, y que bueno, le vamos a decir a las monjas que abran una universidad ya. Y yo, bueno, no sería mala idea.
pero al final yo siento que ella pues pues no le prestaba atención a eso. Fue un momento duro para mí, fue una ruptura. Recuerdo que nos fuimos al otro estado y a pesar de que no fueron tiempos malos, incluso fueron también años muy lindos. Yo siempre he sido muy amiguera, creo que hice los mejores amigos que los tengo hasta hoy en día. A pesar de eso, yo siempre recuerdo que experimentaba un vacío en mi corazón. Cuando estaba sola sentía mucha tristeza, mucha nostalgia. Yo no sabía qué era lo que yo pues extrañaba. Pues sí extrañaba como mi antigua vida. Entonces siempre he experimentado ese vacío, ese vacío. Pues digamos que fui creciendo hasta los 16 años con la mentalidad. Mi mamá fue muy exigente de que tenía que ser buen estudiante, de que tenía que tener buenas notas. Yo recuerdo algo de chiquita que a mí me preguntaban qué quería hacer cuando fuera grande y yo quiero ser feliz. Yo no sabía qué tenía que ser para ser feliz, pero yo decía, yo quiero ser feliz. Y una de las cosas, pues, que siempre, pues, a uno le preguntan qué vas a estudiar cuando te gradúes. Entonces yo decía, pues, yo quiero estudiar medicina. Y como mi mamá pues era conmigo exigente y yo sacaba buenas notas, era buena estudiante, me gradué a los 16 años y pues parecía que todo iba encaminado. Pues presento una prueba en una de las mejores empresas petroleras de Venezuela. Por mi edad, pues digamos, a los 16 años no iba a entrar a la universidad de una vez, sino que pues iba a empezar a trabajar como algo así como el SENA aquí, como de aprendiz, algo así. Y entonces yo Como una feliz, o práctica. sea, ajá, como unas prácticas, pero tú presentas unas pruebas y si las pasas, quedas. O sea, eso era como un boom, quedar en esas mejores empresas. Y entonces recuerdo que como con la relación con mi mamá era muy conflictiva, porque yo creo que yo desde ahí, desde que me fui, o sea, en mi corazón había mucha rabia. Yo creo, y yo desde muy chiquita también experimentaba mucha rabia, o sea, me daba como mucha rabia todas las cosas que mi mamá hacía. Y entonces, y ya yo venía rota, yo creo que ya yo venía rota desde que nos fuimos para otro estado, ya uno más grande. Entonces, la relación con mi mamá era muy conflictiva. Y aparte que a mí me gustaba rumbear mucho, entonces mi mamá, mejor dicho, esa era la pelea, pero, pero con ella sentía que no tenía confianza en mí. Bueno, en fin, pues llegamos a una pelea o algo así y mi mamá me amenazaba mucho con mandarme donde mi papá, al antiguo estado donde vivíamos antes. Y yo pues ni corta ni perezosa, como niña rebelde, adolescente rebelde, yo bueno, listo, me voy. Entonces dejo atrás todos esos sueños otra vez, me vuelvo a romper, me vuelvo a despedir de mis amigos, de lo que había construido nuevamente, me regreso hacia al estado donde vivía antes, con mi papá, empiezo a vivir con mi papá como de los 16 años, nunca he vivido con mi papá. Y entonces recuerdo que llego como con otro dolor más profundo en mi corazón, volver a empezar, volver a construir. Eso sentía que la rabia hacia mi mamá era más fuerte, siento que viví con mucho rencor por mucho tiempo. Entonces, pues por la edad empiezo a estudiar otra carrera, que no era la carrera que yo quería, pero yo pues decía, bueno, después que me gradué de esto, me voy a estudiar a otro estado. Sin embargo, bueno, me meto a estudiar a esa universidad y me acuerdo que tuve una profesora que ella nos mandó a hacer un proyecto de vida. Y entonces que a tal edad vas a hacer esto, que a tal edad vas a hacer lo otro. Y yo me casé con eso. Yo me casé, yo me planifiqué de que yo tenía que pues estudiar porque eso era lo que le daba valor a la vida de uno. Tú sabes que los padres que si no estudias no eres nadie en la vida, o sea, y si no estudias, entonces te vas a dañar. Incluso, pues, en las relaciones afectivas para mí era muy complicado porque era como que mucho cuidado, o sea, de los padres, mucho cuidado, pues no tener pues un novio te va a dañar la vida, no te va a dejar estudiar. Desenfocar. Y si tienes un hijo, mejor dicho, y está bien, pero pues yo me crié con eso de que tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, tengo que estudiar, y en eso fue mi enfoque. Para mí no importaba más nada. Entonces resulta que pues a los 19 años termino la carrera, pues estudio enfermería,
es como una carrera técnica, una carrera universitaria superior. Entonces, cuando ya yo tengo la mayoría de edad, pues me da miedo irme. Aparte que me daba miedo, yo no me sentía capaz de irme para otro lado, y aparte que mi papá me hacía desayuno, almuerzo, cena, o sea, ya yo era la consentida de mi papá, y yo no me sentía capaz, o sea, yo decía, no, yo no puedo, pero siempre en mí había un vacío, en mi corazón, y yo decía, bueno, a lo mejor como no estudié la carrera, pues yo dije, si no estudio medicina, estudio una carrera administrativa. Y entonces me metí a estudiar contaduría para llenar ese vacío. Entonces yo empiezo a estudiar contaduría. Y resulta que, pero también me había enamorado de la otra carrera, de enfermería, pero no me veía trabajando en eso todo el tiempo. Y entonces yo dije, bueno, voy a estudiar contaduría y soy la administradora del hospital donde trabajo. Y así fue. Y entonces resulta que, bueno, así fue. Yo empecé a estudiar contaduría, luego también seguí estudiando enfermería, o sea, ya eran 2 carreras, ya trabajaba en el hospital, me habían dado cargo fijo, pues porque siempre fui buena estudiante y pues buena. Y entonces di lo mejor de mí en el hospital y me contrataron. Entonces mi vida era en función de eso. Aparte que rumbeaba mucho, entonces ya a los 20 años, 21, yo sufría de colon irritable, sufría del corazón, tenía arritmias, me daban migrañas muy fuertes, que yo vivía era pues en el hospital, me tenían que inyectar, y yo pues afanada de que yo tenía que lograr lo que yo me había prometido y me había colocado en ese proyecto de vida. Y entonces, pero resulta que yo lo que hacía era de todo para no estar sola, porque siempre tenía una tristeza en mi corazón. Y bueno, en ese tiempo pasa que llega la pandemia no, llega la crisis en el país, ya yo estoy casi que terminando contaduría, me doy cuenta, nosotros empezamos a ver que todo empieza como a decaer, empieza el desabastecimiento, pues todo se vuelve caos. Y entonces yo veo que todos esos proyectos, todos esos sueños que yo tenía, pues prácticamente se me estaban viniendo al piso. O sea, todo eso que yo tenía planeado, enfocado, llegó un momento en que eso ya no tenía sentido. Y yo recuerdo que, pues después que me graduó de la profesionalización de enfermería, yo me graduó y yo digo, bueno, o sea, estudió la carrera, o sea, tengo el título y yo me recuerdo clarito que yo me acosté y yo dije, ajá, ¿y entonces qué? O sea, porque se supone que sí, cuando tú te gradúas eres feliz. Sí, ahora trabajar, ahora ser adulto. Y luego cuando también me gradué de contadora pública, o sea, al final yo creo que experimenté la tristeza más grande de mi vida porque, o sea, se supone que lo que tú sueñas, o sea, por lograr, piensas que esa es la felicidad y se te van a arreglar todas se te va a arreglar la vida. No. Entonces, de ahí, yo pues bueno, ya termino de estudiar, entonces yo lo que hacía era trabajar y en las tardes estudiar. Trabajaba y dormía, lo que hacía era dormir. Mi papá me decía pues que hiciera algo y yo, bueno, o sea, ya estudié, ¿qué más quiere? Entonces, pero yo no me daba cuenta que yo había caído era en una depresión. Yo lo que quería era pues trabajar, trabajar y Camuflar la depresión en el trabajo y en el estudio y en la rumba, como decía. sí, o sea, yo me di cuenta, bueno, cuando tenía como 25 años, antes yo rumbeaba demasiado, recuerdo que tenía una amiga, bueno, tengo mi amiga, perdón, Cristiana, que yo creo que por ella empecé en los caminos de Dios. Ella me decía que dejara de rumbear. Entonces yo le decía, no, pero es que yo voy a dejar de rumbear cuando Dios quiera. Y entonces yo creo que ella oró tanto por mí. En ese tiempo un compañero de trabajo me regala un CD de Jesús Adrián Romero y yo a partir de esas canciones empecé a experimentar como esa paz. Y entonces dejé de ir, pues dejé de salir con mis amigos. Ya tenía como 25 años, entonces también empiezo a leer un libro que se llama Una vida con propósito. Ese libro para mí fue como quitarme una venda de los ojos. Habla mucho sobre lo que Dios quiere para ti, cuál es el propósito de tu vida. Y yo cuando veo ese libro y yo digo, no, Dios, o sea, es que a ti la gente no te ha conocido bien, o sea, tú eres amor, o sea, tú no eres religión. Y resulta que
que yo trataba como de ya de salir del país, de emigrar. Me puse a sacar mis papeles, pero en eso duraron 2 años y nada me salía. Yo me quejaba de mi mamá, de mi papá, me quejaba del país, me quejaba de todo el mundo. Yo vivía con rabia. Y entonces hasta que llegó un día donde yo pues lloraba tanto que hice la oración como más sentida de mi vida, me arrodillo y le digo a Dios que ya yo no puedo más, que ya yo sabía que Él me tenía para vivir en otro lado, pero que me dijera cuál es el propósito que Él tenía para mí, que era lo que Él quería que yo aprendiera antes de irme. Y se lo entregué, le entregué y le dije, pues para donde tú quieras que yo vaya, yo voy. Entonces, pues ahí en ese momento, yo no sé, como cosas de Dios, en la televisión estaban entrevistando a una persona que tiene una ONG que se llama Regalo una Sonrisa y estaba invitando a un congreso de profesionales en bienestar y risas. Ellos apoyan a personas en situación de calle. Yo voy a ese congreso, siento que a mí me empezó se me empezó a despertar la esperanza, las ganas de luchar por las personas. Yo decía, yo tengo que hacer algo por mi país. Y ellos iban a hacer una jornada un 24 de diciembre. Y entonces yo dije, no, pues yo quiero llevar eso a mi estado, yo lo quiero hacer. Y yo cuando voy allá, les digo pues a mis familiares, a los conocidos, ayudemos a personas en situación de calle, vamos a hacer una jornada. Y más bien la gente me decía como que, pero ¿cómo así? Si estamos en una crisis, ¿quién te va a ayudar? Que más bien necesitamos nosotros. Y yo no, o sea, si Dios puso esto en mi corazón es porque lo vamos a hacer. Y fue una época muy linda, me sacó pues como de las ganas de salir. Muchas personas, aunque me dijeron que no, otras me dijeron que sí. Y entonces pude ver la bendición de Dios porque hay personas que en medio de la crisis donaron ropa, donaron juguetes, donaron comida. Y entonces yo lo que hacía era orar y orar. Yo decía, Señor, tú pusiste esto en mi corazón, ayúdame a donde tú quieras que yo vaya, yo voy. Y bueno, y así fue. Y empecé como a tener esa relación con Dios así. Empecé a ayunar, empecé a leer la palabra, aunque pues no la sabía leer como a profundidad, pero eso me hizo como estar así pegadita de Él. Y fue un momento tan bonito que pude ver cómo Dios fue obrando. Y hasta que se llegó el día y hicimos esa jornada y caminamos, porque hicimos una ruta y caminamos y entregamos juguetes, entregamos esto, entregamos comida y de verdad que fue un momento, o sea, fue el mejor día de mi vida. O sea, Dios me enseñó a que yo debía amar, a que no me debía quejar, que la felicidad no dependía de lo que estaba externo. Yo decía, Señor, ya yo sé que amando al prójimo es cuando tú das, es cuando más sientes esa felicidad. Y entonces yo decía, ni las veces que me he graduado, ni las cosas que he hecho, o sea, para buscar la felicidad, había sentido tanta alegría como la siento. Ese día ni estrené. Nada de lo que estaba en los proyectos, en ese plan que habías hecho, te había hecho tan feliz como esto que te había Como sembrado ese Dios en el día, corazón. o sea, y me enseñó a amar a mis padres. Yo empecé a orar porque Dios te llenara de amor el corazón de mis padres y empecé a ver el cambio. Y empecé a ver, yo decía, es que orar sí funciona. Y entonces, wow, o sea, cuando yo le empecé a entregar mi voluntad a Dios, empecé a ver cosas muy lindas y lo que a mí lo que duró, pues los papeles que yo tenía como 2 años para que salieran, cuando se los entrego, pues en 4 meses ya estaban listos. O sea, ya yo me olvidé de eso y en 4 meses ya estaban listos. Entonces, el estar aquí en Colombia fue decisión de él, porque primero quería irme a España, no funcionó, Estados Unidos, tenía unos amigos hasta que me pagaron hasta un gestor, pero me casé, no me dieron la visa. Y Colombia fue algo por una invitación de una amiga para venir de vacaciones y yo dije, bueno, ¿y si me quedo? Bueno, hágale. Y ahí comenzó la aventura. ¿Porque tu amiga vivía en Cali o por qué? No, ella vive en Lago Calima, no sé si lo has escuchado, se llama Darien, y entonces ahí pues duré como 8 meses, porque desde que yo llegué a Cali, yo amé a Cali, o sea, eso fue un amor a primera vista. Yo decía, no, yo me voy a vivir a Cali.
Y de verdad, desde que llego, aunque emigrar no es color de rosa, o sea, no es fácil, pero emigrar con Dios hizo la diferencia. O sea, cuando yo salgo de allá de Venezuela, yo digo, Señor, tú ve conmigo. O sea, no me saques de aquí si tú no vas conmigo. Y he experimentado aquí el amor más grande. Hay algo que dice la gente que de eso tan bueno no dan tanto. Yo digo, no, 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 de eso tan bueno sí dan tanto. Yo he experimentado el amor incondicional, gente que me ayuda, gente que me quiere, gente porque me he dado cuenta que es Dios a través de ellos. Entonces llego aquí a Colombia y bueno, en eso como al año hago un retiro muy lindo, llego a un santuario muy bonito, fue como llegar a un hogar, a mi casa. Me recuerdo ese día el padre dice en ese momento, después de la misa, yo me quedo ahí porque había una reunión de un grupo, porque fui a acompañar a alguien y él nos entrega un ladrillo chiquitico a cada uno y dijo, pongan en ese ladrillo la palabra que ustedes necesitan que Dios les dé para ustedes construir lo que necesitan construir. Y yo pues coloqué en ese ladrillo fe. O sea, yo necesito, señores, que tú me aumentes la fe para yo poder seguir adelante aquí, porque pues uno pasa hasta por crisis, o sea, son duelos. Y yo tenía un torbellino de emociones en mí, y si no sería por Dios, yo no sé pues qué sería, pero Él ya me había levantado. Entonces en eso hago un retiro y yo salgo de ahí, mejor dicho, no creía en nadie. Y consagración que hacían, consagración que yo hacía, servicio que había que hacer, ahí estaba yo. O sea, para mí mi vida se había vuelto Dios y mi trabajo, pues gracias a Dios, Él me ha bendecido aquí en Colombia de poder trabajar de mi profesión. O sea, es algo que se lo puse y él pues ha abierto muchas puertas. Y entonces mi vida era eso, Dios, el trabajo, hasta que llega la pandemia. Y cuando llega la pandemia, que yo pues estaba dedicada, pues me empiezan como a criticar, ¿no? Esa crítica de que, ay, tú tan fanática, tú tan joven. Bueno, yo ahorita tengo 34 años, yo emigro cuando tenía 28 años y pues yo me empecé a enamorar de Dios como de los 25. Entonces me empiezan como a decir eso y si uno no está muy fortalecido, pienso yo que a lo mejor yo no estaba tan fortalecida, uno se deja llevar por los comentarios. Entonces yo Igual, dije, claro. sí, entonces yo dije, sí, sí es cierto, o sea, tampoco debo estar como clavada, ¿cierto? Porque para mí era él. Y entonces empecé, tú sabes en la pandemia cómo fue, entonces se aumentaron las horas laborales, o sea, yo trabajaba como de las 6 de la mañana hasta las 10 más o menos, 10, 11. Entonces, pues para yo no trabajar tantas horas, me metí pues en un curso de inglés, con unos amigos eh, me metí a un club de lectura, o sea, yo hice de todo, lo que menos hacía era orar. Ya no quería orar, ya no quería hacer nada, incluso pues ya como estábamos encerrados no servía. Eh, y entonces empecé a hablar con personas de hace mucho tiempo que no me hacían bien, que empezaron como otra vez de ese pasado, pues ese pasado de donde Dios te saca, entonces tú vuelves otra vez a caer y entonces poco a poco empecé a sentir como otra vez tristeza, empecé a sentir full ansiedad, también pues como empezamos a experimentar prácticamente lo que yo viví en mi país, pues hubo un tiempo de paro y yo entré en mucha ansiedad y eso me llevó otra vez como a la depresión, otra vez al sinsentido de vida, al vacío, pero yo estaba en este momento más irritable, más enojada, yo no quería prácticamente como que nada con nadie. Entonces, en ese tiempo yo recuerdo que yo lo que hacía pues también era llorar y llorar, pero esta vez con rabia con Dios, porque yo le decía, no, pero esta es la vida, le digo yo, o sea, yo peleo, yo le digo, esta es la vida, o sea, un día estamos bien, otro día estamos mal, o sea, ¿sí me entiendes? Y yo no quería nada, yo esta vez sí le decía, Señor, yo me quiero morir, o sea, yo ya no puedo más, yo sentía que otra vez yo no podía. Y resulta que volvemos a la presencialidad, yo vuelvo otra vez al santuario pues a servir, pero para mí lo que a mí me daba ese gozo, esa dicha, pues ya no lo sentía.
Y recuerdo que hicimos un retiro y yo era la servidora, pero yo no sabía si era la servidora o la participante porque yo lloraba en todos lados. Yo lloraba y yo lloraba y entonces mis compañeros me decían, ¿pero qué te pasa? Y yo le decía, pues que no sé. Yo también me sentía mal porque yo me había apartado de Dios y yo quería volver a sentir su presencia. Es que yo estaba con Él, o sea, yo cerraba los ojos y yo me lo imaginaba Él al lado. O sea, éramos así como junticos y yo había perdido eso. Y yo le decía, oren por mí, o sea, yo les pido es que Él me sane porque no sé qué tengo. Y mi oración con Dios era lo que decimos en la misa, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Y pues hasta que, bueno, ese tiempo regresé a Venezuela y cuando volví pues fue horrible, sentía como que se me hubieran desgarrado el corazón, o sea, sentía mucho dolor, mucho dolor. Y en ese tiempo, terminando ese año, una amiga me invita a un musicafé, de la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Y entonces yo dije, música, café y fe. Bueno, me gusta, vamos. Y cuando yo voy para allá, pues yo estaba gris, pero resulta que ir hacia allá fue como volver a la casa del Padre. O sea, cuando yo veo a los del Ministerio de Música cantando, alabando, al misionero y a todos los servidores, o sea, de una forma, y jóvenes así tan alegres, yo decía, Señor, ¿en qué momento yo dejé eso? O sea, ¿en qué momento yo elegí, después de que estaba en las mieles del amor con Dios, elegí las mieles del mundo, pues que te llevan también a la perdición? O sea, yo sentí que estaba como el hijo pródigo que se fue a comer comida de cerdos. Y entonces algo muy lindo que predican ese día, dice, dice que habla sobre el amor en libertad. Y dice que Dios no es un Dios que nos obliga, es un Dios que pues nos deja ser, que si tú te alejas, pues Él te deja ir de una forma caballerosa. Yo le dije, ya sé qué fue lo que pasó, o sea, tú me dejaste ir. Yo echándole la culpa a Dios, pero Él me respetó prácticamente y yo quise como volver otra vez a sus brazos, le pedí perdón y esta vez fue como una reconciliación, pero un amor verdadero. Como que entendí que mi felicidad tenía nombre y apellido y era Jesús de Nazaret, era mi Padre Dios. O sea, yo lo necesitaba a Él, sabía que yo había sido esa ovejita que de chiquita había estado en ese redil y que se había pues perdido, pues Él dejó las 99 y fue por mí. O sea, Dios de verdad nunca, nunca, nunca me abandonó. Y en ese momento que yo pues veo que la escuela bíblica es una escuela que habla mucho de la palabra y me encantó, yo decía, no, yo quiero aprender más, mi sed aumentó por conocer más de la palabra y en ese tiempo yo quería, por la depresión por la cual estaba pasando, acepté recibir ayuda, o sea, fui pues a un psicólogo y aparte la ayuda espiritual, ¿no? Porque el Espíritu Santo escudriña muy adentro, o sea, él va hacia donde la ciencia no puede ir. Y entonces, eh, milagrosamente, no sé, como cosas de Dios, todas las actividades de Jesús en ese tiempo era sanar la herida paterna, sanar como un taller para sanar, un taller, o sea, todo era de sanación. Y yo iba a todas partes y yo lloraba, pero esta vez era como que si te estuvieran echando alcohol, ¿cierto? En la herida. Y me acuerdo que hicieron un Están retiro limpiando y sanando. sí, o sea, uy, esto duele. Y entonces en ese retiro de Yeshua a mí me encantó porque yo decía, claro, es que ya sé qué es lo que tengo, ¿me entiendes? O sea, ponerle nombre a ese dolor, ponerle nombre, o sea, mira la historia, yo venía de una rabia, venía de estar rota, ¿cierto? Por haber, yo estaba, mejor dicho, herida de amor, mi herida yo estaba herida por Dios, ¿me entiendes? Porque me habían alejado de Dios. Entonces, claro, muchas heridas, herida de abandono, herida de rechazo, todas esas heridas en mi corazón, uno las escucha, pero cuando de verdaderamente tú te pones como a trabajarlas, pues vas entendiendo muchas cosas de ti, porque el vacío, porque la depresión, porque eso, y entonces ha sido un tiempo donde me he dado cuenta
que de muchas cosas que no entendía y que conocía ese Jesús que salva, ese Jesús que sana, porque la mayoría de las veces lo tenemos como un Dios de bolsillo, o como acompáñame, le pides, y Jesús ayúdame, pero no lo experimentas, no experimentas ese Jesús que te consuela, ese Jesús que te abraza, ese Jesús que te escucha, que te habla, que tú dices, no me siento sola. O sea, ha sido pues dentro de lo malo algo súper maravilloso. Y entender que yo decía, yo quiero ser feliz cuando sea grande, encontré la felicidad, o sea, mi felicidad, o sea, encontré que nada, o sea, todo es bueno, o sea, estudiar, tener una familia, pero no tiene que ser como la base, o sea, no tiene que ser el motivo porque para mí todo era caos a mi alrededor. Entonces, cuando yo me di cuenta que Dios es la persona que a mí me va a hacer feliz, yo, como la cita bíblica que dice, el que pierda su vida por mí la ganará y el que gane su vida por mí la perderá. Entonces yo, Señor, yo te entrego mi vida, o sea, a mí no me importa perder el mundo para ganarte a ti, o sea, yo quiero vivir para ti, yo quiero evangelizar, yo quiero ser misionera, yo quiero llevarte, yo quiero que te conozcan, porque es que tú no eres religión, yo le digo, tú no eres religión, tú eres amor. Y siento que ahí donde pues en esta escuela Dios me ha podido, he sentido el amor de ser elegida, ¿cierto? Yo me siento la niña de sus ojos. Sí, sí, él no llama a los capacitados, pero capacita a los llamados. Y su voluntad siempre es perfecta, claro, a veces cuesta porque a veces uno dice, te llama para una misión, te llama para hacer esto y tú no te sientes a veces capaz, a veces dices, no, esto no y esto sí, porque somos humanos. Pero resulta que cuando te das cuenta que todo tiene sentido, que todo obra para bien, que todo lo que Dios quiere para ti sencillamente es porque es un Dios que te ama y te da cosas lindas, tú lo que tienes que hacer es abandonarte. Entonces yo le dije a Dios, mi vida es tuya y me encanta porque hoy en día, pues bueno, me dedico a la evangelización, predico, algo pues que nunca en mi vida me iba a imaginar, pero es lindo, a veces da muchos nervios, pero es lindo. Es lindo poder llevar la buena noticia a muchos corazones, dirigir una comunidad, pastorear, me regaló también amigos, otra comunidad linda, o sea, vivir la vida con Dios de verdad es como vivir de fiesta, o sea, sientes mucho gozo. Y ha sido pues una experiencia bonita, eh, ha sido una experiencia bonita el vivir para Él y ya no me importa, por ejemplo, si alguien me critica o me diga, ay, qué tan joven o ay, qué esto, no. O sea, más bien yo me siento orgullosa porque yo digo, es que ojalá tú tuvieras lo que tengo yo. O sea, y no, y ya lo digo así, me dicen algo y yo en mi trabajo soy muy abierta en hablar de Dios. Incluso el año pasado, algo muy bonito que pasó, el dueño de la empresa me pide que por favor, porque él siempre da unas palabras, que haga una oración. Y yo, ¿en serio? Sí, me dice, haz una oración. Y yo me quedé así porque siempre en las empresas, en los trabajos, muy poco. Entonces, yo dije, aquí es donde como que se cumple esa palabra que dice, yo te haré cabeza y no cola. Y entonces, en ese momento, pues oro como si estuviera orando en Yeshua y la gente pues responde. Y yo dije, wow, y fue como el terminar el año pasado como algo bonito, como decir, esta es la confirmación de donde yo quiero estar. Qué bonito, Andreina. Incluso hay una foto que tú nos compartiste donde pareciera que estás muy feliz, pero lo que había dentro de ti es que en ese periodo en el cual te tomaste la foto había una gran depresión. Entonces yo quiero que finalicemos dándole un mensaje a aquellas personas que camuflan su depresión, su tristeza en muchas máscaras, pero que finalmente la medicina y el médico por excelencia es Dios y que en Él pueden encontrar esa sanación y esa salvación como tú lo hiciste. Entonces, que les des un mensaje a esas personas, pero también a quienes acompañan a quienes sufren depresión. Esa foto, pues no sé si la vamos a mostrar. Sí,
o sea, a mí me pareció súper, súper impresionante porque la depresión no tiene cara. O sea, tú puedes ver a una persona y lo vemos mucho en las redes sociales, vemos una persona súper feliz, súper sonriente y cuajada de la risa, pero no sabemos qué está pasando verdaderamente en su interior. Entonces yo pienso que un mensaje para uno, o sea, hacia las demás personas, nunca sabemos por qué batallas está pasando, ¿cierto? Entonces ahí es donde Dios nos invita siempre a ser misericordiosos, siempre a pensar en por qué está pasando la otra persona cuando lo vemos como enojado, como irritado, como esas personas que a veces no saben dar amor porque en su interior hay caos. Y esas personas que, como yo, en ese momento deseaban pues la muerte. No, o sea, yo pienso que el mejor camino y la mejor salida es Jesús. O sea, Jesús ese no me sana ni ungüento ni medicina, sino tu palabra, Señor, que todo lo sana. Y de verdad que la palabra de Dios es muy sanadora y voy a llorar. La palabra de Dios porque es que él dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, y ahí entendí lo que significa que Jesús salva, porque él dice, yo pensé en ti antes de que tú nacieras. Y él sabía que en cualquier momento cualquiera podría pasar por una depresión, por una situación difícil. Y cuando nos aferramos a Él y cuando escuchamos su palabra, o sea, hay una esperanza, hay algo más allá, o sea, no eres el conflicto por el cual estás pasando, no eres la crisis, o sea, nada de eso tiene que definir tu vida, sino pues es seguir a Jesús, sí ayuda, conseguir personas que como psicólogos, como psiquiatras, que te pueden ayudar, pero el Espíritu Santo, que es Dios mismo, o sea, yo siempre digo, sean intenso con el Espíritu Santo, porque es ese sí, o sea, es ese que va y que te acompaña y que te sana de todo aquello que a lo mejor uno cree que no puede superar, pero es superable, o sea, con Dios todo es superable y de verdaderamente la felicidad, la felicidad está en Él. O sea, no hay más nada que nos va a llenar de felicidad, sino que estar con Dios. Y lo demás viene por añadidura, lo demás es añadidura. Amén. De hecho, has hablado mucho de la palabra felicidad y felicidad comienza con fe. Que de hecho es Con un título de uno fe. de los retiros. La felicidad comienza con fe. O Ay, como le Andreina, puse en el muchísimas. ladrillo ese día que dijo el padre, ¿qué palabra quieren colocar para que sus sueños sean construidos? Fe. Muy bonito. Bendito sea Dios. Ay, Andreina, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado, gracias por abrirnos el corazón, gracias pues por dejar brotar algunas lágrimas en la presencia del Señor, porque aquí en este momento, en esta conversación, en tu testimonio, pues aquí está el Señor presente, el Espíritu Santo hablando a través de ti. Entonces agradecerte de todo corazón pues, por habernos acompañado. No, gracias a ti, gracias pues por el espacio, porque de verdad que estamos aquí por obra y gracia y misericordia de Dios, que permite esto y que nada, que Él se glorifique y que lo que estamos haciendo y lo que haces tú, pues llegue a muchos, muchos, muchos corazones y los toque y los transforme. Amén. El Señor te Amén. bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Otro para ti. Y, y un abrazo también muy grande para todas las personas quienes nos estuvieron acompañando. El Señor los bendiga. Recuerden que no estamos solos, que el Señor siempre nos acompaña, que el Señor siempre nos escucha, que el Señor es creativo, que pone todo en orden y que siempre está a nuestro lado, respetando nuestras decisiones, pero sobre todo anhelando que le abramos el corazón y que lo invitemos siempre a nuestra vida. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y compartir este testimonio. Hasta pronto, chao.